Bienvenidos, estimados participantes, a esta clase número 15 del curso de capacitación en CIPE 3D. Bien, para esta clase lo que vamos a hacer es ver algo de la interacción que tiene el CIPE 3D dentro del CIPE-CAD, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es venir al archivo que hemos estado generando y vamos a venir a una vista 3D. Dentro de los tipos de fundaciones que nosotros hemos colocado, por ejemplo, no hemos considerado el hecho de que esto se apoye en una estructura, por ejemplo, una losa de cimentación. Entonces, en ese caso, pues estaríamos limitándonos a realizar el modelo correspondiente a la losa de cimentación, a menos que nosotros lo hagamos directamente con el CIPE-CAD, ¿no? Asimismo, dentro de CIPE-CAD nosotros podríamos colocar la configuración de la carga de sismo, ¿no? Que nos va a permitir realizar el programa. También lo podemos hacer en CIPE 3D, pero ya para tomar en cuenta la cimentación lo podríamos hacer directo en el CIPE-CAD, ¿no? Bien, entonces para llevarlo a CIPE-CAD, ¿qué es lo que podemos hacer con esta estructura? Vamos a venir a la cimentación y en este caso vamos a quitar esta cimentación. Vamos a indicarle elementos de cimentación, borrar, vamos a seleccionar todos, ¿sí? Y aquí vamos a venir a la estructura, le vamos a decir calcular, vamos a ponerla a calcular, ¿sí? Le decimos aceptar y aceptar. Mientras va calculando, vamos a abrir el CIPE-CAD. Para eso entramos a esta opción, le damos doble clic y vamos a venir al CIPE-CAD, ¿sí? En el CIPE-CAD vamos a crear un nuevo archivo, vamos a decirle examinar y vamos a venirnos a la carpeta del curso de CIPE 3D, ¿no? Vamos a venirnos a CIPE 3D, vamos a crear una nueva carpeta donde le vamos a indicar clase número 15, ¿sí? Vamos a entrar en esta carpeta, vamos a generar aquí dos carpetas, ¿no? Una que sea para CIPE-CAD y otro para CIPE 3D, ¿sí? Entonces dentro de CIPE-CAD vamos a generarle clase número 15 y lo guardamos con la descripción interacción CIPE 3D, ¿sí? Le decimos aceptar, aquí le vamos a decir que no, aquí le vamos a decir aceptar en obra vacía. Vamos a dejar esto todo por defecto, le digo aceptar y aceptar, y aquí también aceptar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a venir al CIPE 3D, vamos a esperar que lo termine de calcular. Bien, una vez terminado el cálculo, vamos a indicar el archivo, guardar como.
vamos a buscar la carpeta de la clase número 15 para CP3D y le vamos a indicar aquí clase número 15 y le vamos a colocar aquí interacción con CPCAD. Le digo aceptar. Ahora voy a venir a la opción aquí de CPCAD y le voy a decir tenemos que generar primero aquí las plantas o los niveles, entrada de vigas. Podemos venir igual a las estructuras 3D. Le voy a decir importar una obra desde CP3D, ¿no? Voy a venir al escritorio, a la carpeta del curso, a la clase número 15, CP3D. Le doy doble clic y aquí me indica, ¿no? Bueno, que no lo podemos abrir ahorita porque lo estamos usando. Vamos a cerrarlo, lo grabamos y ahora sí. Y ahora me pregunta, ¿no? ¿Dónde lo voy a llevar a esta estructura? Entonces fíjense que para llevarlo así nada más, pues puede ser un poco problemático, ¿no? ¿Dónde lo vamos a colocar? Yo lo voy a colocar por aquí. Estamos en el nivel del grupo 0 de cimentación. Lo voy a colocar ahí, ¿sí? Entonces si ahora yo vengo a una vista 3D, esta es la estructura que yo me he traído desde el CPCAD, perdón, desde el CP3D, ¿no? Me lo ha traído esto como elementos barra, ¿sí? Es una sola estructura la que me lo ha traído. Yo a esta estructura podría generarle ahora una losa de cimentación. Entonces para eso puedo venir a paños. Estamos en entrada de vigas. Vamos a generarle primero unos niveles, ¿no? Primero vamos a borrar esta estructura y vamos a venir aquí a... Vamos a abrir un momento la estructura del CP3D. Vamos a venir al CP3D, vamos a abrir la que estábamos trabajando y vamos a venir a barra, describir y bueno, son de 3.5 los niveles y este otro es de 2 metros, ¿no? 3.5, 2 metros y 3 metros. Entonces venimos aquí en entrada de pilares, le voy a decir introducción, plantas, grupos, nuevas plantas, sueltas. Necesitaría más o menos 4 plantas. A esta necesito 2 metros, a esta 3.5, a esta 3.5 y a esta 3 metros, ¿no? Le vamos a llamar aquí a esta planta, le vamos a decir planta baja. Aquí le vamos a decir losa 1. Aquí para el cielo falso, perdón, aquí era losa 1, ¿no? Aquí para el cielo falso y aquí la parte de la cercha, ¿no? Cercha. Y en las caras las vamos a dejar en 0. Esto para usuarios que ya manejan CPCAD, entonces le decimos aceptar. Vamos a editar estos grupos, plantas, ¿no? La cota la vamos a colocar en -2 y le voy a decir aceptar y le digo salir, ¿no? Bien, ahora ¿qué es lo que puedo hacer? Al momento de ver la interacción con el CPCAD, nosotros podríamos plantearnos aquí el contorno que va a tener esta estructura, ¿no? Voy a venir a una vista 3D y en la vista 3D podría ver cuánto hay desde un extremo a otro, ¿no? Por ejemplo, digo nudo nuevo. Por ejemplo, fíjense aquí tengo el nudo en 0, 0 y hasta aquí está en las coordenadas del nudo están en 20, ¿no? 20 en este lado y 20 en este. Entonces es de 20 por 20. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo venir a entrada de vigas. Voy a venir a cimentación. Le voy a decir, vamos a subir un nivel en planta baja, ¿no? Podría indicarle, vamos a bajar. Le voy a decir vigas. Entrar viga. Voy a colocar una viga sunchada. ¿Sí? Le digo aceptar, ¿no? Entonces podría indicarle, nos tendríamos que ayudar de alguna referencia. Entonces para ayudarnos de alguna referencia, lo que vamos a hacer es abrir el AutoCAD. Como es de 20 por 20, vamos a crear aquí una estructura de 20 por 20, ¿no? La vamos a hacer con 1 centímetro de desfase con 1 metro de desfase para ver que caiga la estructura dentro de CPCAD. Bien, entonces abrimos un nuevo dibujo. En este nuevo dibujo vamos a colocar una línea. Lo vamos a referenciar al 0, 0. Digo enter. Vamos a acercarnos, vamos a activar el perpendicular. Y en este sentido le voy a indicar que sea, por ejemplo, si era 20 por 20, le vamos a decir 22 por 22, ¿no? Para que tengamos 1 metro a cada lado. 22
y listo. ¿Sí? Y este trazo que estamos generando, fíjense, yo lo puedo seleccionar, le puedo cambiar de color, por ejemplo, a verde, ¿sí? Verde, y le digo archivo. Esto solamente es una ayuda, ¿no? Vamos a indicarle guardar como, vamos a buscar la carpeta del curso y le voy a indicar aquí que me lo guarde como 2013, es un dibujo 1 nada más, o lo podemos indicar igual que sea clase número 15, ¿no? Le voy a decir guardar. A ver, vamos a nuevamente guardar un WG, así es, ¿no? Bien, guardar. Entonces ahora voy a venir a CPCAD, y en CPCAD, igual que en el CP 3D, voy a editar las plantillas, voy a traer la plantilla que hemos estado trabajando, ¿no? Vamos a venir a CP 3D, voy a venir a la clase número 15, voy a traer el DWG, le voy a decir abrir, le digo aceptar, como está en el 00 me lo va a colocar ahí, aceptar. Desea asignar la vista a todos los grupos. Antes de que la traigamos vamos a generarle el desfase, ¿no? El desfase habíamos dicho que iba a ser 1 para esta estructura, ahí, ¿no? Escape, y ahora le voy a decir guardar. Vengo al CPCAD, en la edición de plantillas puedo borrar esta plantilla, vamos a borrar esto de aquí, voy a volverla a traer, le digo abrir y le digo aceptar, ¿no? Y aceptar, aceptar. Vamos a prender esa plantilla aquí en el grupo de cimentación, ¿no? Vamos a ver que esté prendida, aceptar. No la vemos. No la estamos viendo, ¿no? A la plantilla. Vamos a venir a editar estas plantillas. Tenemos un error, no lo hemos debido colocar bien, entonces vamos a crear un nuevo fichero dentro de CPCAD. ¿Sí? Vamos a venir nuevamente a CPCAD, vamos a crear uno nuevo, vamos a examinar, buscamos el escritorio, vamos a indicarle que lo guarde con clase número 15, sí, que lo reemplace, y vamos a colocar interacción con CP 3D. Le digo aceptar, le vamos a decir que sí lo sobrescriba, no, aceptar, aquí aceptar y aceptar. Bien, vamos a traer ahora nuevamente la plantilla. Ahora sí, aquí está nuestra plantilla. Entonces vengo a entrada de vigas, y en entrada de vigas, en el grupo 0, donde voy a colocar mi losa de cimentación, podría indicarle a vigas, entrar viga, vamos a colocar esta que no tiene ancho, ¿sí? Vamos a activar las capturas, que solamente esté el extremo, y le voy a indicar, por ejemplo, que lo coloque desde aquí hasta aquí otra viga, de aquí hasta aquí la otra, y de aquí hasta aquí la otra, ¿no? Aquí me aparece este contorno, le voy a decir paño, gestión paños, por ejemplo, entrar un paño, una losa apoyada en el terreno, le puedo decir que sea de 30 centímetros, las demás características ya sabemos cómo configurarlas, ¿sí? Y bueno, eso de acuerdo para los usuarios que ya manejan CPCAD, ¿no? Tiene una serie de parámetros a configurar esta losa. Si yo me fijo aquí, voy a tener, esta es la losa de cimentación. Entonces lo que yo voy a hacer es traer la estructura de CP 3D, ¿no? Vengo aquí, le voy a decir importar una estructura, vamos a venir al escritorio, CP 3D, el que está, vamos a cerrar la este de aquí, venimos a la clase número 15, CP 3D, doble clic, y ahora sí, yo le voy a traer que me lo traiga a este punto de aquí, ¿sí? A este punto. Voy a activar otras de las capturas, ¿no? Que también me genere, por ejemplo, intersecciones, punto medio, aceptar. Entonces ahí, ¿sí? Entonces ahí está mi estructura. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que la fundación tiene que ser pues de un elemento que no sea una zapata, sino una losa de cimentación, ¿no?
y ya dentro de aquí de CIPCAD, entonces ya podemos elegir igual cómo colocarlo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, esta losa de cimentación, fíjense cuál ha sido la diferencia, ¿no? Que al traerlo de un lado a otro. Aquí nosotros tenemos estos pilares, estos elementos que nosotros habíamos generado como viga, incluso los que están como lámina, los tenemos, no tenemos las láminas para empezar, ¿sí? Ustedes vienen aquí, no tenemos las láminas, ¿sí? Y lo ha traído a estos elementos, viga y columna, como si fueran perfiles de acero. Y en nuestro modelo de CIP 3D no son perfiles de acero, son vigas y columnas de hormigón armado, y las láminas que tenemos ahí también son de hormigón. Entonces, cuando nosotros traemos una obra de CIP 3D a CIPCAD, lo va a traer así, como si fueran elementos que no son de hormigón, ¿sí? Los que son de madera los va a respetar, los de aluminio también, los perfiles metálicos también los va a respetar, pero no los demás elementos, ¿sí? Entonces, que quizás, bueno, esa sea una desventaja al generar esta interacción, ¿no? Pero para traer cubiertas, tinglados, para otro tipo de estructuración, sí, no va a haber ningún problema, ¿no? Eso en cuanto a la interacción con CIPCAD, ¿no? Yo aquí ya le puedo volver a dar nuevamente calcular a esta obra, incluso a la fundación. Aquí le vamos a decir que sí, sin dimensionamiento de uniones. Ya vamos a decir que sí y aceptar, ¿no? Podemos hacer correr el cálculo ya de toda la estructura, trayendo lo que hayamos hecho en el CIP 3D al CIPCAD. Por lo general se utiliza esto, ¿no? Para empotrar alguna cubierta o para traer, aquí tenemos algún error, esto vamos a ver a qué se debe. ¿No? Esto está por los elementos que hemos traído, ¿no? Es por esos elementos que nos está generando ese error dentro de CIPCAD. Vamos a ver si nos permite entrar. Sí. Entonces esto está, bueno, está pasando porque hemos traído unos elementos y está modelando otros distintos. Aquí está cambiando el interfaz del CIP 3D, ¿no? Por eso nos está generando ese error. Sí, entonces en algunos casos solamente es conveniente traer las cubiertas, ¿no? Solamente traer cubiertas y no todos los elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros que tenemos todos los nudos que hemos ido generando y demás. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar esto de aquí, aceptar, y vamos a volver al CIP 3D, a nuestra clase número 15. Vamos a venir a cimentación, nuevamente vamos a decirle cálculo, generar zapatas y vigas, vamos a decir que sí, y al cálculo que las dimensione, ¿no? Con el iterativo, aceptar. Bien, entonces una vez ya dimensionada esta cimentación, lo que vamos a hacer ahora es venir a la estructura, vamos a ir a la ventana 3D y vamos a, por ejemplo, a ver la obra datos generales. Podemos ver el sismo dinámico. En el sismo dinámico podemos configurar los parámetros, por ejemplo, para Bolivia, se puede configurar para Perú, se puede configurar, por ejemplo, para Argentina, también podemos configurar para Chile, Brasil, Colombia. Hay que ver, ¿no?, si las normas que tiene cargada esta versión del programa son las actuales, si había modificaciones, si no hay muchas modificaciones y demás. Entonces podemos igual venirnos al método general de cálculo, y en este método general de cálculo, por ejemplo, nosotros vamos a poder integrar los parámetros básicos bajo los cuales calcula, que es un análisis modal espectral. Vamos a poder generar nuestro propio sismo dinámico, por ejemplo, vamos a venir aquí, podemos ir generando más de estos, ¿no? Podemos indicar aquí 0.2, bajamos 0.3, 0. Perdón, aquí 0.4, podemos bajar uno más, 0.5, ¿no? Y aquí podríamos ir configurando estos parámetros. En una referencia le podemos decir referencia 1. Pues de acuerdo a los parámetros que nosotros vayamos configurando, por ejemplo, del periodo y el factor de amplificación, el espectro tiene periodos no crecientes o iguales, este de aquí, ¿no? El espectro tiene valores no decrecientes. Aquí, por ejemplo, podríamos indicar 0.4, 0. Este es 0.4,
0.3, 0.2 por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces más o menos estos parámetros obviamente los tenemos que colocar de acuerdo a los factores de la zona sísmica en la que se encuentre, ¿no? En cada país. Y aquí va a mostrar el espectro de sismo que se está generando, bajo el cual va a considerar la carga de sismo. Esto es para el método general, ¿no? Podríamos adaptarnos al método general. Por ejemplo, si yo utilizaría la norma peruana para el sismo, tenemos la opción de colocar la norma técnica, la E030 del 2003 o la E030 del 2014, que si no me equivoco esta norma ya ha tenido una actualización. Lo mismo con la norma mexicana, tenemos la NTC del 2004 y tenemos todas las normas que se han generado, ¿no? Tenemos también la CF del 2008. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la peruana. Podemos indicar que la acción sísmica se considere tanto en el eje X como en el eje Y. La definición del espectro puede ser según norma o puede ser especificado por el usuario. Si le decimos aquí, vamos a tener que generar igual que en el ejemplo anterior, ¿no? Y si lo dejamos en según normativa, más aquí abajo vamos a poder ver el espectro de cálculo, ¿no? Si le damos aquí, este es el espectro de cálculo que está según normativa, de acuerdo a lo que vayamos configurando por aquí. Puedo indicar la fracción de sobrecarga de uso, la sobrecarga de nieve, el factor multiplicador del espectro. El sistema estructural, el coeficiente de reducción, que estos son parámetros propios de la normativa peruana, de acuerdo a las zonas en las que estamos, ¿no? Por ejemplo, esto es para la zona 3, fíjense, este es el espectro de cálculo. Si yo cambio a zona 1, pues el espectro de cálculo también va a cambiar. Si cambio, por ejemplo, a zona 4, va a cambiar, algunos valores van cambiando, ¿no? Puedo elegir aquí en qué zona está. En algunos países tenemos, de acuerdo a la zona, a la provincia en la que están, podemos ir eligiendo, aquí nos va a indicar, ¿no? Todos los distritos en zona 3, aquí nos va a indicar, por ejemplo, qué distritos caen en la zona 3, ¿no? Para estas provincias o distritos que tenemos. Aquí estamos en el departamento de Lima, podemos venir a Puno. En Puno tenemos todo esto de aquí, ¿sí? Podemos venir a Cusco y en Cusco tenemos todas estas provincias o distritos, ¿no? De acuerdo a estos departamentos y la zona sísmica en la que se ven afectadas, ¿sí? Puedo venir a esta opción que en algunas normas nos muestran el mapa sísmico que tienen, las zonas, de acuerdo a la aceleración que van a tener, desde 0.10 hasta 0.45, la más crítica, ¿no? Podemos ir viendo estas opciones también. Por ejemplo, en la norma boliviana, de igual manera, podemos elegir por departamentos, ¿sí? Las zonas que tenemos y el mapa sísmico de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la norma argentina, podemos elegir aquí la zona sísmica o podemos hacerlo de acuerdo a este mapa sísmico que tiene Argentina. Lo mismo para la norma mexicana, podemos elegir la zona sísmica o elegir de acuerdo a su mapa sísmico donde va a estar ubicado, ¿no? Entonces, continuando con el peruano, vamos a dejar en la zona 3, podemos elegir el tipo de suelo, que ellos tienen una caracterización para estos tipos de suelo, lo mismo para la categoría del edificio, ¿no? Podemos ver aquí que las edificaciones pueden ser esenciales, importantes, y aquí nos va a ir aclarando que estos parámetros igual están definidos dentro de su normativa. Podemos indicarle que el número de modos de vibración que interviene en el análisis sea según norma, puede ser automático o puede ser especificado por el usuario. Si le indicamos, por ejemplo, según norma, podemos igual explicar los efectos de segundo orden que va a llegar o no a considerar el programa. Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no?, que frente a la actuación de acciones horizontales, los pilares pierden la verticalidad, con lo cual el axil, debido a la carga gravitatoria, produce un momento respecto a la base del pilar, que este es el conocido efecto P delta, ¿no?, cuando hay acciones horizontales en cualquier estructura, cuyo resultado es la amplificación de la acción horizontal. Este efecto puede llegar a ser muy importante en el caso de estructuras esbeltas y es conveniente tenerlo en cuenta en cualquier caso. Si nosotros queremos que el programa considere el efecto P delta, pues le podemos indicar aquí que considere estos efectos de segundo orden y le vamos a indicar un valor para que multiplique estos efectos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo nos indica, ¿no?, si la estructura es de pilares metálicos, el valor multiplicador de los efectos de segundo orden debería ser 1. Para pilares de hormigón, este coeficiente será mayor que 1. Consulte el valor que debe colocar en cada caso según la norma que esté utilizando, ¿no? Entonces aquí nos indica también, además también puede consultar la memoria de cálculo de CIPECAD, en la que hace una serie de comentarios sobre la consideración de los efectos de segundo orden. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que esto tiene que ser mayor que 1 para estructuras de hormigón. Vamos a indicarle que sea 1.5, le voy a decir aceptar.
¿no? Entonces esto es más personalizado de acuerdo a cada normativa, ¿no? Si no está aquí su normativa, podrían utilizar el método general o adecuarse a alguna normativa de referencia. Le decimos aceptar. Aquí nos indica, ¿no?, que la norma de hormigón y de acciones sísmicas seleccionadas son incompatibles. Hay que editar los datos de la obra y seleccionemos normas compatibles. Bueno, en este caso la norma de hormigón que hemos colocado es la ACI. Podría colocar la norma peruana para que sean compatibles, ¿no? Vamos a colocar la NT 060 del 2009 Perú. Le digo aceptar y ahora sí, aceptar. Vamos a decirle aceptar y aquí otra vez aceptar. Igual le vamos a volver a pedir que lo calcule. Antes de calcular vamos a ver que en datos generales, donde es hipótesis adicionales, fíjense que las cargas, bueno, aquí el sismo se nos ha desactivado, ¿no?, al cambiar la normativa. Perú, todo esto está bien, ¿no? Aquí los efectos de segundo orden, vamos a indicarle 1.5. Aceptar, aceptar y ahora sí aceptar. Y ahora sí en obra datos generales, fíjense que en hipótesis adicionales ya tengo dos hipótesis nuevas por el sismo, ¿no?, de forma automática. Entonces le voy a decir aceptar, le voy a poner a calcular y ahora ya considerando el sismo también. Bien, entonces pueden ver que en esta oportunidad ha demorado un poco más el cálculo, bueno, mucho más. Esto debido a que hemos colocado, bueno, las cargas con sismo y si ustedes recuerdan, las comprobaciones normativas que tenemos, bueno, son tanto para comprobaciones con combinaciones sísmicas, no sísmicas, entonces tiene muchas más comprobaciones que hacer al momento de dimensionar el armado más que todo de estas barras. Y si le damos a cálculo comprobar elementos, aquí vamos a poder ver ahora que de acuerdo a la nueva norma que hemos elegido, pues no estaríamos cumpliendo, ¿no?, los criterios de diseño por sismo según la NT 060, ¿no? Esto por la norma que hemos cambiado, ¿sí?
Todo esto es de acuerdo a la norma que hemos cambiado. Bien, pero bueno, ahorita más allá de estas comprobaciones que nosotros tenemos por la nueva norma que hemos cambiado, lo que vamos a hacer es ahora ver la exportación de la documentación del programa, ¿no? Esto, bueno, ustedes ya conocen cómo ir corrigiendo estos errores, ¿no?, que se han presentado. Bien, para ver la memoria de cálculo, yo voy a venir a listados y bueno, dentro de listados, nosotros, bueno, aquí nos indica, ¿no?, los elementos que no cumplen alguna comprobación, igual le vamos a decir aceptar. Vamos a pedir, por ejemplo, aquí el índice, los datos de la obra, las normas consideradas, los estados límites, podemos pedirle o no las situaciones del proyecto. El sismo, podemos indicarle que nos dé los datos generales del sismo, el análisis de la estabilidad global también. Para la estructura podemos pedir la geometría, en este caso vamos a dejar que nos dé para los nudos y las barras, el resumen de la medición, también de las superficies. Para las láminas también vamos a dejar esto que nos genere toda esta información, ¿no? Y bueno, en este caso también le estamos pidiendo los resultados que me genere para los pilares y vigas, ¿no?, que hemos tenido. Y bueno, para las barras que hubiéramos también considerado. En este caso vamos a dejar solo pilares y vigas. Y para la cimentación le voy a decir aceptar. Vamos a esperar un momento a que genere el archivo. Bueno, no, le vamos a pedir el tema de algunos datos a veces que no son necesarios, solamente pueden demorar esta memoria de cálculo que nos va a dar el programa, ¿no? En este caso vamos a ver si no demora mucho, porque nos está colocando, bueno, una serie de parámetros que se han podido ver al inicio, ¿no?, de la ventanita que hemos abierto. Vamos a ver si no demora mucho para que podamos obtener la exportación de esta memoria de cálculo. Bueno, vamos a tratar de evitar que demore mucho, ¿no? Vamos a indicarle aquí que sí vamos a cancelar el proceso. Vamos a pedirle, para que no tardemos mucho, aquí en la estructura vamos a pedirle que no nos muestre la geometría, solamente que nos muestre, por ejemplo, los materiales, la descripción y las características mecánicas, no le vamos a pedir otra cosa. Aquí en cargas no le vamos a pedir que nos muestre, para que no demore esta exportación, ¿no? En pilares solamente le vamos a pedir que nos muestre, por ejemplo, aquí las comprobaciones. Por ejemplo, solamente le vamos a pedir para 4 pilares el listado de armados, ¿sí? Para las vigas, por ejemplo, no vamos a pedir esfuerzos, y las comprobaciones solamente, por ejemplo, vamos a pedir para el nivel 1, ¿sí? El listado de armados podemos pedirle igual solo para el nivel 1. Aquí el listado de armados nos va a dar solo para esos pilares, ¿no? Para el sismo podemos ver el espectro de cálculo. Para las zapatas vamos a pedir que nos muestre no la medición, solo la comprobación, ¿no? Y le vamos a decir ahora sí aceptar. Y ahora sí vamos a esperar que a ver si nos genera un poco más rápido en el otro, y vamos a demorar porque eran bastantes datos que iba a generar, ¿no?
Bien, como podrán ver, igual la memoria de cálculo va a demorar un poco más, un poco menos, dependiendo lo que nosotros le pidamos al programa que nos exporte, ¿no? Por ejemplo, aquí están todos los parámetros del índice que hemos pedido que nos exporte, por ejemplo, los datos de la obra. Fíjense que nos indica las normas consideradas, por ejemplo, la cimentación está con la NT 060 del 2009, la madera está con la CTE DBSM-M y la del hormigón con la NT 060 del 2009, ¿no? La categoría de uso que se está tomando en cuenta es la general. Para el sismo, por ejemplo, nos explica igual que la norma utilizada es la norma técnica E030 del 2014. Aquí nos explica, ¿no?, que es el decreto número 003-2016 para el diseño sismo resistente. El método de cálculo es el análisis modal espectral, que está en la norma técnica del E030, ¿no?, en la parte del artículo 4.6. Los datos generales para el sismo nos explica que la caracterización del emplazamiento, todos los parámetros que hemos ido colocando, ¿no?, en el momento de introducir el diseño por sismo. Aquí tenemos los valores de los factores, la importancia de la obra, de acuerdo a lo que hemos colocado, está en la categoría C de edificaciones comunes. Para los parámetros de cálculo podemos ver que tenemos el número de modos de vibración que intervienen en el análisis según norma, la fracción de la carga de uso, la fracción de sobrecarga de nieve y el factor multiplicador del espectro. También se realiza el análisis de los efectos del segundo orden y el valor para multiplicar estos desplazamientos es de 1.50. Vemos también las direcciones del análisis, por ejemplo está para la dirección en X y para la dirección en Y. Si ustedes recuerdan, para ello habíamos generado dos hipótesis automáticas, ¿no? El análisis de la estabilidad global nos indica, ¿no?, que para este análisis se ha considerado que los desplazamientos reales de la estructura son considerados en el cálculo multiplicados por 1.50, ¿no?, igual que este coeficiente que hemos colocado. El número de hipótesis gravitatorias es 3, el número de hipótesis con análisis dinámico es 2 y el número de modos analizados en segundo orden también son 2. El momento de vuelco producido por las acciones horizontales en las distintas hipótesis es para el modo 1, para el modo 2, en toneladas metro. El momento por efecto P delta producido por las distintas hipótesis de carga gravitatoria bajo la actuación simultánea de las hipótesis de acciones horizontales, igual tenemos para el modo 1, el peso propio, para la carga muerta 1 y para la carga viva 2. Aquí también podemos ver las acciones horizontales que se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones gravitatorias con los siguientes factores de ampliación, ¿no? Para el modo 1, el peso propio, para la carga muerta y para la carga viva. Y también nos indica, ¿no?, que cuando una combinación actúa en una acción horizontal con un coeficiente de mayoración FB y varias acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración FG1 y FGN, el coeficiente de mayoración de la acción horizontal se tomará como FB, estabilidad global, 1, y aquí tenemos los parámetros que va a utilizar. Y nos indica, ¿no?, que en el caso sismo se realiza una combinación cuadrática completa, con lo que no tiene sentido la relación entre el coeficiente de mayoración amplificado y el coeficiente de mayoración sin amplificar. Esto va a depender mucho de los parámetros bajo los cuales se realice el análisis por sismo, ¿no? Después podemos ver la estructura. Aquí en la geometría, las barras, por ejemplo, tenemos los materiales que se están utilizando, el tipo de barra que tenemos, por ejemplo, las de madera, las de hormigón, la designación. Si estuviéramos utilizando algún perfil metálico, pues también lo va a colocar aquí, ¿no? Tenemos el módulo de elasticidad, tenemos el módulo de Poisson, el módulo de cortadura, el coeficiente de dilatación y el peso específico, ¿sí? Podemos ver incluso las unidades en las que se está tomando, ¿no? Aquí tenemos la descripción, nos indica el nudo inicial, el nudo final, de dónde a dónde están llegando las barras. Aquí tenemos el material, la madera, aquí tenemos la descripción del perfil, la longitud, los coeficientes de pandeo, y aquí vamos a poder ver también, fíjense, todos los nudos, todas las barras que están llegando, ¿no?, a cada nudo. Sí, estos ya son para el hormigón y demás, ¿no? Y aquí nos va a explicar el nudo inicial, final, coeficientes de pandeo en uno y otro plano y la separación entre el arrastramiento del ala superior y esto para el ala inferior. Vemos aquí también las características mecánicas, los tipos de piezas, la 1, 2, 3, 6, ¿no? Las características mecánicas ya para los que son pilares, vigas, vigas descolgadas en T, viga descolgada rectangular, ¿no? Aquí tenemos los parámetros, el área, aquí tenemos el área de cortante en un eje local, en el otro eje local, la inercia en un eje, en el otro eje y la inercia torsión.
También tenemos los resultados, por ejemplo, para los pilares, las comprobaciones en estados límites últimos. Habíamos visto que casi todos los elementos de hormigón tenían error. Entonces aquí, bueno, nos va a mostrar, ¿no?, las combinaciones que no están cumpliendo, por ejemplo, con el armado que no va a cumplir y demás. Nos va a mostrar todas las comprobaciones que estén o no cumpliendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto para los 4 pilares que hemos seleccionado. Después la lista de armados general para cada pilar, en cada nivel, las barras que va a utilizar en cada esquina, en cada cara y la cuantía geométrica que va a tener. Para los estribos lo mismo, el estribo que va a utilizar, la separación y el aprovechamiento, ¿no? El aprovechamiento general, por ejemplo, aquí es de 32.2. Sí, vamos a poder ver por qué no está cumpliendo. Bueno, ya hemos visto cómo se puede consultar y ver. Para las vigas estamos viendo las comprobaciones en estados límites últimos para el nivel 1, para todas estas vigas, ¿no? Aquí vamos a poder ver igual las comprobaciones de fisuración. Aquí también, ¿sí? Vamos a ver las comprobaciones de flecha. Aquí vamos a ver el listado de armados. Fíjense que nos muestra para cada viga, nos está mostrando sus armados que va a utilizar, su diagrama de cortantes, de momentos, con sismo, ¿no?, y sin sismo también. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el pórtico 13, una sección donde nos va a ir mostrando cada uno de estos elementos para las barras, para las vigas, ¿no? Bien, entonces un poco más abajo tenemos la parte del sismo, la norma utilizada, el método de cálculo, el espectro de cálculo, los coeficientes de amplificación, los parámetros necesarios para la definición del espectro, el espectro de diseño para las aceleraciones, los coeficientes de participación para los modos que ha utilizado 35 modos de vibración, el periodo de vibración, aquí toda la referencia referente al sismo, ¿no? En la cimentación podemos ver los elementos de cimentación aislados y demás, ¿no? Podemos ver aquí incluso la comprobación que realiza para estos elementos de cimentación, donde nos va a indicar igual cuáles están fallando y los motivos por los cuales está fallando igual, ¿sí? Todos los que están con rojo aquí podemos ver que son aquellos que están fallando. Eso en la cimentación. Vamos a bajar un poco más. Todo esto es de la cimentación. Bien, entonces esa sería toda la memoria de cálculo. Podemos aumentar más detalles. Podemos indicarle igual, aquí antes de imprimir esto, podemos indicarle una configuración, la impresora PDF a la cual lo voy a imprimir, o si queremos imprimir directamente a papel, los márgenes, el tamaño de texto y demás, ¿no? Como una impresora cualquiera. En la exportación podemos exportar a PDF, podemos exportar en Word también, ¿no? En este caso no lo vamos a hacer porque seguramente va a tardar bastante en exportar. Entonces, pero pueden exportarlo en PDF y en Word. Sí, el Word que ustedes exporten es totalmente editable. Bien, entonces vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Fíjense que pueden colocar mayor cantidad de detalles si quieren ver los estados límites bajo los cuales realiza las combinaciones. Igual, solamente que esto va a alargar más la memoria de cálculo. Y bueno, eso demora un poco más, ¿no? Pero se lo puede hacer. Bien, entonces una vez visto lo que es la memoria de cálculo, vamos a ver los planos que nos permite. Vamos a entrar a planos y aquí en planos le vamos a indicar bueno, las opciones que tenemos. Aquí le vamos a decir aceptar. Vamos a indicarle un nuevo plano. Fíjense que tengo una estructura 3D. puedo hacer un plano en planta de cimentación, plano de replanteo de cimentación, un plano de pórticos, un despiece de pilares o un cuadro de pilares. Si empezamos por la estructura 3D, toda la estructura 3D me va a mostrar algo así como lo que está en la ventana principal ahorita. Y en la vista 2D, pues las ventanas que hemos ido generando, por ejemplo, de los niveles, ¿no ve? Del nivel 1, del alzado B, del alzado 5, esto podemos ir nosotros comprobando igual. Entonces ahorita me va a generar todo esto, ¿sí? Si yo añado un nuevo elemento aquí, puedo ir viendo cuáles voy a ir generando, ¿no? Vamos a eliminar este de aquí, no lo necesitamos. O podríamos aumentar, fíjense por qué. En el primero le voy a indicar, por ejemplo, que me muestre el eje del perfil, ¿no? Y que me muestre las cotas, ¿sí? Para el segundo, bueno, vamos a ir eliminando y vamos a ir probando después mejor. Que me muestre las cotas y el tipo de perfil, ¿sí? O las longitudes de barra en vez de cotas, ¿sí? También podemos pedir eso. La referencia de los nudos, no, todavía no vamos a colocar esta referencia, ni las flechas, ni... Bien, entonces, por ejemplo, ahorita yo le voy a decir aceptar. Puedo indicarle ahora aceptar. Y bueno, fíjense que le voy a dar detalle de todos los dibujos y me va a mostrar, ¿no? Le puedo decir imprimir,
le voy a indicar dónde lo va a realizar esta impresión de estos planos. Lo vamos a llevar al escritorio, a la carpeta del curso, a la clase número 15, ¿no? Donde dice CIPE 3D. Ahí le digo aceptar. Todos los planos en un solo fichero. Si yo le digo cada plano en un fichero, estos 4 planos van a ir uno en cada fichero de WG. Si yo le digo todos, pues todos van a ir en un solo fichero. Yo le voy a decir plano 1. ¿Sí? Y si le doy a esta opción de mostrar el fichero con el programa asociado, lo que va a hacer es abrir el plano directamente. Si no le digo que lo muestre, entonces voy a tener que abrirlo manualmente. Le vamos a decir que lo muestre, le digo aceptar, me va a mandar al AutoCAD, le digo que continúe. Y fíjense que aquí me está mostrando, ¿no? Aquí me indica, por ejemplo, la norma y demás, ¿no? Que estamos trayendo. Esta es la vista del nivel 1, ¿no? En planta, como se está viendo. Aquí están las dimensiones, las luces. Estas son las longitudes de la barra, ¿no? 5 metros. Podemos ver aquí las dimensiones del pilar, ¿no? Aquí vamos a ver igual, para la viga T, esta es la descripción. Aquí estamos viendo los ejes locales de las barras. Aquí tenemos una serie de consideraciones. Este de aquí es el alzado B, fíjense los pórticos, cómo están, ¿sí? Puedo ver aquí también para los elementos de madera, igual. Esta es una vista del alzado 5, me está dando las cotas y demás. Y esta es una vista 3D de la estructura, ¿no? Bueno, con elementos lineales. Cada uno de estos elementos, bueno, están en unas respectivas capas o layers dentro del AutoCAD, ¿no? Totalmente editable este AutoCAD. Aquí incluso nos va a indicar la escala a la que está dibujado, 1:100, 1:100. Yo podría cambiar eso aquí, fíjense, voy a cerrar esto, voy a crear uno nuevo y aquí yo puedo cambiar la escala, ¿no? Si quiero que salga 1:50. Puedo incluso pedirle aquí las envolventes. Por ejemplo, vamos a pedir las envolventes de momentos, ¿sí? Vamos a pedirle los momentos en Z, ¿sí? Le voy a decir aceptar y le voy a decir a esta opción de aquí los detalles. Fíjense, ahorita vamos a ver lo de los detalles. Le voy a decir aceptar, voy a desactivar este de aquí, solo voy a imprimir este de aquí, el último que hemos colocado. Le digo aceptar, le voy a decir que sí. Bueno, es por el tamaño del papel, el detalle de los dibujos. Fíjense que aquí me está mostrando, ¿no? Le voy a decir imprimir todos en uno solo. Le vamos a decir a este plano 2 que lo muestre el fichero, que lo mande al AutoCAD. Y aquí le vamos a decir continuar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo puedo acercarme y ver los valores de los momentos que se están obteniendo, ¿no? Y bueno, están sus respectivos diagramas en cada vista, ¿sí? Si yo, por ejemplo, bueno, cierro esto, puedo editar esta opción de aquí. Le digo las envolventes, por ejemplo, los momentos en Y, ¿sí? Y le digo aceptar. Y ahora le digo aceptar, le digo aceptar. Vamos a esperar que genere los planos, detalle de los dibujos, y ahí puedo ver también todos juntos. Aquí le vamos a decir plano 3, que lo muestre el fichero, y le digo aceptar, ¿no? Decimos continuar y bien, ¿no? Yo ya veré de qué vista es de la que me sirven más las envolventes, pero me puede botar todos esos diagramas, ¿no? Aquí los podemos ver, igual vienen con sus capas y demás, ¿no? En la vista 3D quizás no se note casi nada. Vamos a volver aquí, vamos a cerrar y vamos a desactivar y vamos a colocar uno nuevo. Bien, esto en la estructura 3D. Ahora, si yo quiero un plano de planta de la cimentación, puedo indicarle la escala que me muestra el despiece de armados. Puedo colocar aquí los prefijos, puedo configurar esta escala para las zapatas y encepados, personalizar, puedo pedir algunos detalles. Fíjense que aquí yo puedo ir editando con mis bloques de AutoCAD, o puedo colocar uno nuevo. Puedo fijarme que, bueno, es una biblioteca bastante extensa que tiene una serie de detalles, ¿no? Dan para todo tipo de uniones, ¿no? De perfiles metálicos, también hay para hormigón armado, para... Bien, entonces nosotros podemos ver, ¿no?, todos esos detalles que se van a ir presentando de acuerdo a los detalles que nosotros quisiéramos darle al dibujo. Le vamos a decir en este caso a este plano de cimentación aceptar y lo vamos a imprimir. Vamos a abrir el AutoCAD, le vamos a decir que sí, ¿no? Puedo ver los detalles de los dibujos, le voy a decir imprimir todos, todos en un solo fichero, y a este le vamos a decir plano 4, que lo muestre con el fichero asociado, y le digo aceptar.
¿sí? Entonces le digo que continúe con la apertura y fíjense que aquí me muestra, por ejemplo, el despiece de la cimentación. Me indica aquí qué pilares están agrupados, es decir, qué pilares tienen el mismo tipo de fundación. Aquí me va a mostrar cómo están los pilares, las dimensiones de los mismos. Aquí podemos ver una planilla de acero, ¿no? Aquí vamos a ver para las vigas de cimentación, vigas de atado, centradoras. Aquí nos indica cuáles son las vigas, el resumen de la planilla de acero, ¿sí? Y demás, ¿no? Puedo venir nuevamente a planos, vamos a cerrar esta opción, voy a desactivar, voy a pedir un nuevo plano. Por ejemplo, el replanteo de la cimentación, le puedo indicar aceptar, aceptar, vamos a esperar a la generación de planos y esta es la generación de planos, muy similar a la anterior, ¿no? Vamos a pedirle otro, por ejemplo, que sea el plano de pórticos, es decir, de las vigas. Le voy a indicar en este caso solo del nivel 1, el resumen de la medición, y puede ser por niveles o puede ser por vistas. Yo le voy a decir por niveles. Vamos a indicarle aceptar, le digo aceptar, va a generar mi plano de pórticos, ¿no? Con pórticos, bueno, más que todo hace referencia a las vigas. Le voy a decir que, bueno, en este caso me muestre el detalle de estos pórticos, ¿no? Fíjense, le vamos a decir imprimir todos y este va a ser nuestro plano 5, que lo muestre todo en un solo fichero, ¿no? Son en total casi 40 planos. Vamos a continuar. Fíjense que aquí está, ¿no? El detalle de cada viga del nivel 1. Aquí está su detalle del doblado, las longitudes, el diámetro, la longitud total, el acero de grado 60, el peso y los totales más los 10% de mermas y el total respectivo a cada diámetro, ¿no? que está utilizando. Podemos ver para cada viga las vistas. Aquí tenemos un corte transversal de la viga, ¿no? Esto para todas las vigas. Fíjense la cantidad de detalle que nos va a dar el programa, ¿no? Realmente es una gran ayuda esta parte de la exportación de documentación que nos brinda el programa, puesto que es de mucha ayuda, ¿no? Y agiliza bastante. Imagínense lo que nos tomaría realizar todo este detalle de plano o todo este detallito de plano, ¿sí? Entonces es de gran ayuda, ¿no? Es una de las principales características que tiene. Por ejemplo, voy a pedir ahora otro plano, por ejemplo el despiece de pilares, lo voy a dejar todo así, le digo aceptar, ya son más opciones para personalizar. Puedo ver el detalle de todos estos dibujos, vamos a pedirle que los imprima todo en uno solo. Como plano 6, vamos a mostrar el fichero, le digo aceptar, vamos a continuar con la apertura y fíjense todo el detalle que me está dando, ¿no? Todo este detalle, todo desde el arranque, la cantidad de aceros, fíjense cómo están dispuestos incluso estos aceros, ¿no? Esto de acuerdo a la norma que hemos seleccionado último, ¿no? Que era la norma peruana. Sí, entonces fíjense, ahí está todo el detalle de los pilares, sus tablas, sus resúmenes de armado, cómo están doblados los estribos, cómo son las barras longitudinales, todo ese detalle nos está mostrando. Y vamos a ver un plano más, por ejemplo el cuadro de pilares, que es otra opción que nos brinda para los pilares, ¿no? Le vamos a decir que sí. Bueno, este es el cuadro de pilares, le vamos a decir que los imprima todo y se va a llamar plano 7, que lo muestre. Y aquí nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, de acuerdo al nivel, es nivel 2, nivel 1, nivel 0, ¿no? Cómo vienen los pilares. Aquí vamos a ver el intervalo, la separación, aquí la armadura longitudinal y los estribos, ¿no? Y vamos a poder ver todo eso, ¿sí? Entonces podemos exportar, bueno, casi todos los planos que vamos a necesitar, ¿no? Todo el detalle que vamos a necesitar. En este caso no hemos generado uniones. Si hubiéramos generado uniones, también nos va a dar aquí la opción de exportar un plano de uniones, ¿sí? Podemos pedirle igual que esto sea el real. Le digo aceptar, aceptar. Vamos a esperar que nos genere los elementos para la vista 3D con los perfiles reales, ¿no?
aquí le vamos a decir que sí. Vamos a ver, ¿no?, los detalles que nos va a dar para una vista 3D. Le vamos a pedir que lo imprima. Este va a ser nuestro plano 8. Vamos a mostrar el detalle. Y bien, aquí fíjense que lo traemos como, como elementos 3D, ¿no? Bueno, pero aquí lo está trayendo, exportando como línea, ¿no? Vamos a ver una opción para que lo traiga todo en 3D. ¿Sí? Fíjense que si le decimos incluso en realista, no va a cambiar nada casi, ¿no? Pero bueno, podemos darle esta opción igual y que nos traiga, bueno, con un aspecto 3D, pero está con puras líneas, ¿no? No está generando el 3D realista, ¿no? Bien, entonces tenemos esas opciones nosotros para poder exportar esta documentación. Bien, ahora por ejemplo en cimentación, yo le voy a venir a la vista 3D y fíjense, vamos a generar una vista 3D de esta estructura, ¿no?, de esta vista. Para eso vengo a esta opción que indica imprimir, le voy a indicar que lo lleve a un AutoCAD DWG 3D, que lo muestre. Vamos a indicar la carpeta del curso, estamos en escritorio, en la carpeta de CIPE 3D, clase 15, aquí, ¿no? Le vamos a decir guardar, aceptar. Y ahora vamos a esperar y ahora sí nos va a mostrar todo este detalle en una vista 3D real dentro del AutoCAD, ¿sí? Vamos a esperar un momento entonces que procese esta información. Va a tardar unos momentos. Aquí le vamos a indicar que continúe con la apertura. Vamos a esperar que cargue, ya que es toda una vista 3D. Y bien, ¿no? Ahorita vamos a indicar la vista para que se note este 3D, ¿no? Vamos a indicarle, por ejemplo, un isométrico. Y una estructura realista. Sí, vamos a esperar un momentito a que cargue. Ahí tenemos, ¿no? Y bien, esta sería entonces ya una vista 3D real. Fíjense que ahora sí ya no está agarrando como línea, sino como un elemento, ¿no? En este caso estos están como elementos malla, estos pueden estar algunos como elementos sólidos, podemos llevarlo a sólidos también. Aquí vamos a poder ver todos los layers que están, ¿sí? Por ejemplo, si desactivamos el layer de hormigón, fíjense que me queda activado el layer aquí del armado de la cimentación, ¿no? Fíjense, ¿sí? Entonces podemos ver todo ese detalle nosotros, ¿sí? Aquí lo mismo, si desactivamos el pilar, tenemos la armadura que tiene ese pilar, ¿no?, de los arranques y demás. Entonces ahora sí esta vista 3D sí la vamos a tener, no como esta anterior, ¿no? ¿Sí? Una sola vista 3D. Podemos irla editando y demás, ¿no? Son planos en AutoCAD totalmente editables. Bien, vamos a darle guardar, vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando estos planos, ¿no? Bien, esto sería todo en cuanto al avance del programa. Ya estaríamos concluyendo con las clases que son solamente sobre el manejo de las herramientas del programa, ¿no? Han visto que hemos podido realizar distintos ejemplos, modelos sencillos entre barras y algunas estructuras, como una cubierta aquí de 2 aguas. Es
con la práctica se va a poder ir modelando muchas más estructuras, ¿no? Hemos podido conocer casi todas las herramientas, ¿no?, que nos brinda el CIPE 3D en el desarrollo de estas clases. Esperamos que haya sido de utilidad el desarrollo de estas clases. Vamos ahora a dar inicio en la siguiente clase, en el siguiente video, a lo que ya es el desarrollo de los trabajos prácticos. Para este curso habíamos propuesto la realización de 3 trabajos prácticos, ¿no? Vamos a empezar con un trabajo sencillito, una cubierta a 2 aguas. Vamos a ver igual el diseño de una cubierta ya mixta, es de una estructura mixta entre hormigón y perfiles de acero. Y vamos a ver por último la estructura tinglado con un aspecto curvo, como habíamos mostrado. Y bueno, vamos a realizar todo el diseño y el cálculo respectivo, ¿no? Vamos a tratar de utilizar unas cargas que no nos limiten mucho, ¿no?, al momento de calcular. El análisis de las cargas siempre es un tanto independiente al calculista que lo va a realizar. No existe, ¿no?, una norma que nos limite el análisis de las cargas, ¿no?, siempre y cuando estemos tomando en cuenta el análisis correcto. Solo existen bastantes recomendaciones, ¿no?, para realizar la distribución de cargas. En el caso de las cubiertas, por ejemplo, se utilizan cerchas o celosías. En ese caso solemos utilizar análisis de cargas distribuidas en nudos, cargas lineales distribuidas en barras o cargas superficiales impuestas en toda la estructura. Cada calculista va a tomar la decisión de qué tipo de análisis para distribuir esas cargas en los elementos va a utilizar. Bien, entonces con esta clase, con este video, estaríamos dando por finalizado el avance de lo que es CIPE 3D y ya estaríamos iniciando en el siguiente video con los trabajos prácticos, ¿no? Les recomendamos que vayan practicando estas herramientas para que en los trabajos prácticos no tengan mayores complicaciones. Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias, nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.